Hoy estamos celebrando la victoria de nuestro Dios y que Él resucitó. Y bueno, hoy quiero pedirle que me acompañe en la palabra. Vamos a estar tomando como base 1 Corintios 15. Y la verdad es que estaba yo, cuando el pastor me invitó, al igual que al pastor Víctor, hoy compartimos los tres otra vez, el pastor Víctor en la primera reunión, el pastor Octavio en la segunda, y a mí me está tocando en esta tercera reunión. Y tanto en la semana pasada como esta, el pastor nos dio una línea sobre cuál era el tema que teníamos que hablar. La semana pasada incluso nos dio los versículos sobre los cuales teníamos que hablar. Y estaba yo muy sorprendido y muy agradecido con Dios por ver lo que vimos la semana pasada. Y es que de los mismos versículos y del mismo tema, cada uno de los tres lo abordó de diferente manera, de una manera sorprendentemente diferente, el contenido, el estilo, la forma, todo. Y usted dice, ¿por qué te gusta eso? Porque eso es bueno. Algo que tenemos como una idea fundamental sobre la unidad del cuerpo de Cristo, la unidad de una familia o de un equipo, es que cuando hay diversidad, la unidad tiene un mayor potencial porque nos podemos complementar. Y lo pudimos ver la semana pasada. Y bueno, hoy a mí me tocó la tercera, o sea que ya oí las dos predicaciones anteriores. ¿Y qué creen? Otra vez, cada predicación es distinta y eso es tan bueno en muchos sentidos. Y doy gracias a Dios por eso. Y quiero honrar al pastor Víctor y al pastor Octavio por lo que ellos enseñaron antes que mí y dar gracias a Dios por sus vidas y por la palabra que se está predicando en este lugar. Y yo quiero pedirle que leamos para empezar 1 Corintios capítulo 15 versículos del 1 al 8. Dice así: ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos, si se aferran a las palabras que les prediqué. De otro modo habrán creído en vano. Versículo 3: porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Esto fue escrito aproximadamente en el año 55 de nuestra era. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles, y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Eso lo escribe el apóstol Pablo. Vamos a orar. Señor, en tu nombre, hoy queremos leer tu palabra y que tu palabra nos hable, que tú nos hables a través de tu palabra. Mi oración es que tú hoy reveles a cada uno de nosotros, directo a nuestro corazón, lo que tú quieres revelar y lo que tú quieres mostrar. Que podamos crecer creyendo en lo que tú nos has dado en estos beneficios de tu resurrección. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, pues quiero contarle otra cosa que a lo mejor no sabía. A mí me cuesta mucho trabajo cuando me dicen, ¿es este el tema? Y para mí es mucho más fácil cuando es un tema libre. Porque cuando es un tema libre es como pues libre, ¿no? Entonces hablas con Dios y Dios te muestra y Dios te pone paz. Aquí sobre un tema había que encontrar cómo Dios me ponía paz. Y la verdad es que no me rompí mucho la cabeza. En 1 Corintios 15 el apóstol Pablo explica lo importante de la resurrección de Cristo desde un punto de vista. El punto de vista es este: había y todavía hay, pero mucho más en ese tiempo, una disputa sobre si habría resurrección de los muertos o no. Esto es, piense por un momento en la tierra y en el cielo. Yo le pregunto a usted y yo, si morimos como personas salvas que creemos en Dios, ¿vamos al cielo o no vamos al cielo? ¿Les oigo? Sí, vamos al cielo. Pero ¿cómo es ese trámite? ¿Cómo es ese proceso? ¿Y qué pasó con aquellos que murieron antes de que Cristo viniera? ¿Ellos van o no van? Y la verdad es que la decisión está en la sola voluntad de Dios. La Biblia establece que está
que para todo hombre y mujer, después de la muerte hay juicio. Ese es el único paso. La muerte no es un proceso para lograr después ser salvo. Somos salvos por lo que ocurre con nuestra vida en vida. Y ya muertos, lo que se hizo, y lo que no se hizo, no se hizo. Por eso es muy importante que ustedes y yo nos ocupemos, como dice la palabra, de nuestra salvación con temor y temblor. Porque lo que tiene que ver con nuestra salvación ocurre en vida. Ahora, algo muy importante acá, y yo les decía que tenían esta discusión sobre si había o no había resurrección, y es una discusión que va antes de los cristianos, va desde los judíos, los fariseos y los saduceos tenían esta misma discusión, y no me voy a meter a eso, solamente quiero decirle algo. El apóstol Pablo expone en el capítulo 15, y hoy no lo leeremos completo. Creo que es una muy buena lectura para domingo de resurrección, que cada quien haga en casa con calma y subraye y tome notas. Yo lo hice en estos días para estar listo para el día de hoy, y voy a extraer algunas cosas de acá, porque en este capítulo el apóstol Pablo menciona muchas cosas, pero básicamente 3 hechos y 3 beneficios de la resurrección de Jesús. Hay 3 hechos a considerar y 3 beneficios a recibir, pero que dependen de esos 3 hechos. Por eso quiero abordarlo de esta manera, como el apóstol Pablo lo explicó. Entonces, realmente en este tiempo quiero reexplicar en una forma más aterrizada y resumida lo que el apóstol Pablo ya explicó bien en el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios. Y para eso quiero que leamos Juan 19:30 para ver el primer hecho. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Poco antes Jesús dijo: tengo sed. Y después de decir tengo sed, le acercan como una esponja con vinagre a la boca, y después de que lo absorbió dijo: consumado es. Y escuchen esto: y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. ¿Sabes qué ocurre con una persona cuando muere? Cuando una persona muere, el cuerpo queda y el espíritu se va. ¿Sí? Un cadáver es solamente la materia física que hoy puedes tocar, pero ya sin vida el espíritu se va. Lo que pasó con Jesús en ese momento fue exactamente lo mismo que cuando alguien muere. Ahí dice que entregó el espíritu. Y quiero que piensen por un momento en esto. Voy a decir la cosa más simple que se puede decir hablando del Evangelio y hablando de la Biblia. Pero el hecho es que Jesús sufrió, a Jesús le dolió, Jesús lo padeció, tanto como lo hubiéramos padecido tú y yo, el dolor, el sufrimiento, porque Jesús se hizo hombre, por lo tanto le dolió, por lo tanto sufrió, por lo tanto murió. El primer hecho es precisamente este: Jesús murió. Advertí que iba a decir la cosa más básica y más sencilla, pero a veces lo perdemos de vista. Te quiero regresar un poco en la historia. Tú sabes que cuando Jesús nació y llegaron estos sabios de Oriente a buscar dónde había nacido aquel del cual vieron esa señal en el cielo, una estrella, todos saben de qué estoy hablando, ¿verdad? Y llegan y preguntan dónde está. El rey Herodes sabe que se trata de un nuevo rey que iba a llegar y que podía poner en peligro su reinado, y el rey Herodes procura matarlo. Conocen toda esa historia. Lo que a veces olvidamos es que el rey promulga una ley por medio de la cual todos los bebés fueron matados. Por eso hay un día de los santos inocentes en el calendario, por todos los bebés que murieron. Digo, aquí en México de todo hacemos broma, pero no tuvo nada de broma. Todas las familias de toda la región vieron cómo su hijo menor o sus bebés murieron, todas las familias. Y en ese tiempo Dios avisó a José que tenía que guardar la vida de Jesús, y Jesús, siendo bebé,
fue llevado a Egipto. Vivió algún tiempo en Egipto siendo bebé, siendo muy pequeño. ¿Por qué? Porque si no se lo llevaban, iban a llegar soldados a la casa de José y de María, iban a agarrar a Jesús y lo iban a matar. Pregunta para ti: si hubieran agarrado a Jesús de bebé en ese momento, los soldados, ¿lo hubieran podido matar, sí o no? Piensa bien lo que estoy preguntando. Si los soldados hubieran llegado, le voy a replantear la pregunta. Si después de que Dios le habló a José, José no hubiera hecho caso y hubiera dicho: ay, no, qué exageración, tengo al Hijo de Dios, qué bronca, no pasa nada, ay, ¿qué le van a hacer? ¿Por qué? A ver, piensen, ¿de dónde salió el pueblo de Israel en la antigüedad? ¿De dónde salió? De Egipto. ¿No se les hace algo raro, un retroceso? José, ve a Egipto con tu familia. Eso suena raro. A veces lo que Dios nos indica suena raro, pero era la voluntad de Dios. Y vuelvo a plantear la pregunta: si José no hubiera hecho caso y hubieran llegado soldados y hubieran agarrado a ese bebé, voy a replantearla de otra manera, porque yo entiendo en qué sentido muchos dijeron no. Ese bebé humanamente tenía la capacidad, tenía la posibilidad de haber muerto. Sí, porque si un bebé de meses hubiera llegado un soldado y con la espada le hubiera cortado la cabeza, lo hubiera matado, porque es el mismo ser humano que 33 años después estuvo en una cruz y sufrió ese castigo y murió. Porque Jesús sí es un hombre, porque Dios sí se hizo hombre. Físicamente Jesús se hizo hombre. Jesús es 100% Dios, Jesús es 100% hombre. El hecho es que sí murió. Mucha gente cree que no, es que se ve como que sufre en la cruz, pero vean, mucha gente piensa y de veras cree: no, es que a mí se me hace que Dios como que espiritualmente le dio un sedante para que no le doliera. No. Mucha gente dice: no, a mí se me hace que Dios se lo llevó. Y no. Jesús vivió como hombre, Jesús obedeció como hombre, Jesús padeció como hombre, se cansó como ser humano igual que tú y que yo, y padeció y murió y sufrió la cruz y murió. Jesús murió. No hay resurrección si no entendemos y creemos que Jesús murió. Vamos al segundo hecho, 1 Pedro 3, versículos 18 y 19. Porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Versículo 19. Por medio del Espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados. Jesús murió y mientras estuvo muerto hizo esto de ir y predicar a los espíritus encarcelados. Eso merecería toda una enseñanza por sí misma, pero solamente quiero mencionar esto. Segundo hecho: Jesús murió y Jesús estuvo muerto. Permaneció muerto durante un tiempo, de entre tal vez las 3 de la tarde del día viernes y hasta el amanecer del día domingo estuvo muerto. Sí, estuvo muerto. Quiero que piensen por un momento en lo que pasaba por la mente y en el corazón de los discípulos y de la gente que creía, que amaba a Jesús, de su familia, de su madre, de sus hermanos, de todo el grupo de gente que le seguía, de las mujeres que servían. Quiero que piensen por un momento ese sábado, ese día de reposo para los judíos, de no hacer nada y de esperar y de no saber qué pasó, porque Jesús estuvo muerto. No fue inmediata la resurrección, resucitó al tercer día. Estuvo muerto el viernes, primer día, estuvo muerto el sábado, segundo día, resucitó el domingo, el tercer día. Vamos al tercer hecho.
Lucas 24, del 1 al 8, lo voy a leer rápidamente. El primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro llevando las especias aromáticas que habían preparado. Encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro y, al entrar, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras se preguntaban qué habría pasado, se les presentaron dos hombres con ropas resplandecientes. Asustadas, se postraron sobre su rostro, pero ellos les dijeron: ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús. Tercer hecho: Jesús resucitó. Jesús resucitó corporalmente. No salió un fantasma de ahí, de esa tumba. Les dije hace un momento, Jesús en la cruz entregó el espíritu, quedó el cuerpo muerto, tan carne y hueso y sangre como cualquier otro cadáver, ¿sí? Así, nada más. Así fue sepultado, y ese cuerpo transformado, el término que utiliza la Biblia es glorificado, fue levantado, se puso en pie y salió de esa tumba. Y por eso no lo encontraron ahí. Y como leímos al principio en 1 Corintios 15, se apareció durante días a muchas personas, incluyendo un momento con más de 500 personas que le vieron. Jesús resucitó. Si no asumimos como una verdad que Jesús murió, porque como hombre murió, que Jesús estuvo muerto y que resucitó, lo que sigue no tiene mucho sentido. Que tú y yo estemos aquí no tiene ningún sentido. Que tú y yo leamos la Biblia no tendría ningún sentido. Vamos a los 3 beneficios de la resurrección de Jesús. Beneficio número 1. Repite conmigo: por la resurrección tenemos herencia. Tenemos herencia. Ok, mira, la semana pasada yo les predicaba en la primera reunión sobre el nuevo pacto, y yo les decía que la palabra pacto significa tanto pacto como testamento. Por eso la Biblia tiene el nombre de Nuevo Testamento a la segunda parte y de Antiguo Testamento a la primera parte. Y el testamento se da por alguien que va a morir para darnos herencia. Pero ¿sabes qué pasa? Que a veces el testamento tiene algunas condiciones. La primera condición para que un testamento funcione es que el que escribe el testamento, el que va a heredar, ¿qué tiene que pasar con esa persona? Tiene que morir, ¿sí? Tiene que morir. Hasta que la persona muere, el testamento entra en función, y con el testamento una herencia. Pero por la resurrección de Jesús tenemos esta herencia. Juan capítulo 14, versículos del 1 al 3 dice: no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. Está hablando Jesús esto con sus discípulos horas antes de morir. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles ¿qué dice ahí? ¿Un qué? Y si me voy y se los preparo, vendré a llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. El Señor tenía que hacer esto, tenía que morir y tenía que resucitar para poder ir al cielo y preparar donde tú estés en el cielo. ¿Habías pensado dónde vas a vivir cuando estés en el cielo? ¿Quién se había puesto esa pregunta en la mente? Perdón. ¿Dónde vas a vivir cuando vayas al cielo? ¿Dónde vas a vivir? ¿Alguien se había puesto eso en la mente? ¿Cómo va a ser? ¿Será como un campo de refugiados? ¿Vamos a estar como damnificados así en un campo adorando a Dios? ¿Y dónde vamos a estar? Y fíjense que es mucho más que el paraíso. El paraíso se le llamaba el lugar de los muertos en el Antiguo Testamento. El Señor ha preparado, aquí dice que Él iba a ir al cielo, y Él ya fue a preparar una vivienda.
Señoras y señores, hay una casa para cada hijo y para cada hija de Dios en el cielo. El Señor, yo no sé cuánta herencia te dejaron a ti tus padres, pero el Señor sí fue a preparar una herencia para ti, y esa herencia es válida porque Él resucitó. Él, como hombre, puede heredar a los otros hombres, a los otros seres humanos. Él vino, Él participó de la naturaleza humana, Él probó la muerte para que con su resurrección pudiera darnos herencia. Herencia. Les dije al principio que había una discusión sobre si habría o no resurrección. Mira, ahorita no hay tiempo para explicar eso con tanto detalle, pero te animo a que te inscribas a Escuela de Crecimiento en el siguiente periodo y que sigas en eso, porque te podremos explicar muy claramente qué es lo que pasa cuando alguien muere. Porque de repente tenemos ideas, ¿no? ¿Qué te dicen de alguien que murió? Ay, desde el cielo te está viendo. Y yo, de veras, yo no me imagino a la gente muerta en el cielo nada más ahí viéndonos. ¿Qué haces? No, pues estoy viendo aquí a mi sobrino que sabe que lo estoy viendo. ¿Y tú? No, pues yo estoy viendo a mis nietos, pero pues siempre hacen lo mismo, y más todo este año se han pasado en su casa. No, qué aburrido ha de estar ya la gente nada más viendo en el cielo. O sea, el cielo no es un mirador, ¿sí? Un mirador a la humanidad no es un mirador. No se preocupen, en Escuela de Crecimiento les explicamos mucho más a detalle. De lo que te quiero hablar, 1 Corintios 15:12 dice: ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? Las personas que mueren, la Biblia les llama duerme ya. Y para ellos no pasa el tiempo porque ya no están en este esquema de tiempo, están en la eternidad, esperando el día en el que el Señor los llame. Y dice la palabra de Dios que los que hayan muerto en Cristo se levantarán, volverán de sus tumbas, y los que estemos vivos seremos levantados y nos encontraremos con Él. El arrebatamiento. Y eso ocurrirá hacia el final de los tiempos, pero la herencia que tú y yo tenemos es esta: si tú mueres y eres salvo, cuando Él venga, Él te va a resucitar porque Él resucitó. Él probó la muerte, Él probó la resurrección, Él ganó la victoria sobre la muerte para que tú y yo podamos resucitar cuando Él venga. ¿Les gusta la herencia? Hay que caminar en los caminos de Dios para esa herencia. Segundo beneficio: por la resurrección tenemos una fe certera. Fe certera. Gracias. ¿Por qué fe certera? Porque la fe no es ciega, ¿sí? Dile a la persona de junto: la fe no es ciega. Creo en Dios con todo mi corazón. Creo en lo que dice la palabra. Si la palabra dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en él aliento de vida, y entonces fue el hombre un ser viviente, yo creo en eso. Yo no creo que seamos resultado de evolución y de una casualidad. Vea usted a la chulada que tiene junto a usted. Puede ser resultado de una casualidad. No, voltea, ve esos ojos. Hazle ojitos, por favor, a la persona de junto. ¿Puede ser resultado de la casualidad? Claro que no. Claro que no. Yo creo en eso. Yo creo que a Jonás sí lo tiraron al mar, y sí vino un gran pez o una ballena y lo tragó y lo fue a escupir en otra costa. Vaya transporte. Y sí creo en la Biblia. Y si la Biblia dijera que fue Jonás es el que se tragó a la ballena, lo creería si lo dijera. ¿Ok? Pero aún así no es fe ciega. Hay evidencias, hay elementos, hay manera de comprobar incluso. Pero por la resurrección nuestra fe no nada más no es ciega, sino es certera.
hay certeza en nuestra fe. Hebreos 11:1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y la palabra certeza en el griego se puede traducir como sustancia. La fe es la sustancia de lo que no se ve. Y aquí hay algo importante. Contesten una pregunta, ¿sí o no? ¿Qué te preocupa de morirte? ¿A alguien le preocupa morirse? No me digan que no. ¿A alguien le preocupa morirse? A mí sí me preocupa morirme. Pero la pregunta es, ¿qué te preocupa de morirte? Yo entiendo, a mí me preocuparía muchísimo de dejar a mi familia. Eso, no puedo con esa idea. No puedo con esa idea. Pero es diferente decir, no me quiero morir porque hay más cosas que tengo que hacer, que simplemente no me quiero morir porque tengo miedo de lo que viene. Tú y yo no tenemos por qué tener miedo, porque nuestra fe es una fe con certeza. Primera de Corintios capítulo 15 versículos 14 y 15 dice: y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Nuestra fe es certera porque tenemos la certeza de algo que no hemos visto. No hemos visto que al morir vamos a resucitar, pero no te preocupes, lo vas a ver. ¿Sabes por qué lo vas a ver? Porque Jesús ya lo hizo. Creer en la resurrección de Jesús te da la certeza de que tú también vas a caminar por ese camino, de que tú también vas a, si es que mueres antes de que Cristo venga, tú también vas a vivir eso. De que personas que han muerto y que tú conoces y que no sabes qué pasó con ellos, si han muerto en Cristo, lo que va a pasar con ellos es que van a resucitar. Apóyenme con el piano, por favor. Punto número 3. Por la resurrección tenemos esperanza. La palabra esperanza, Dios la ha traído a mi corazón hace como 6 semanas. Dios la puso en mi corazón y en ese tiempo me tocó predicar, y yo tuve la intención de predicar de eso, pero como que me rehusé, y luego me invitaron en un modulito de jóvenes a predicar y me pidieron que hablara de la esperanza, y yo, oh Dios, soy medio burro y desobediente. Y la semana pasada mencioné la esperanza como un punto, y hoy una vez más les voy a explicar por qué. La esperanza ha sido como término un poquito devaluado. ¿Qué les digo? También la palabra fe. Pero la palabra esperanza es como, para muchos, como, ay, tú y tus esperanzas. ¿Qué esperanzas tienes? Todos tenemos esperanza, todos. Es algo inherente. Tú tienes esperanza. Tú tienes esperanza de que yo termine temprano para que puedas ir a comer, ¿verdad? Tú te sentaste en esa silla esperando que no se iba a caer, ¿verdad? Tú, si estás casado o casada, por ejemplo, tienes esperanza de que las cosas vayan bien. Hace 2 días casé una pareja y el rostro de esperanza en ellos era incomparable. Hay una esperanza, pero la esperanza también funciona como término en lo negativo. Algunas personas tienen la esperanza de que les vaya mal. Cada día esperan que les vaya mal. Cada día, de verdad, sinceramente así vive mucha gente, esperando que les vaya mal. Déjame decirte que de la situación de la cual decía por ahí el eslogan de un programa de televisión,
la situación que no tiene remedio, la muerte. ¿Sí? Ni me acuerdo cómo decía, ni me quiero acordar, pero mucha gente dice que hay remedio prácticamente de todo, menos de la muerte. Grave error, falta de información. La muerte tiene remedio, se llama resurrección. Si yo muero, voy a resucitar cuando Él venga. Si tú mueres, vas a resucitar cuando Él venga. Estas semanas, cuando he andado en la bicicleta, me he acordado muchísimo de mi papá. Él me heredó el ciclismo como un gusto, un talento y una pasión. Y me alegra tanto que va a resucitar en un cuerpo glorificado, transformado, que no se va a cansar. Yo no sé si va a haber bicicletas en el cielo, ojalá y sí. Cómo me encantaría rodar con Él en el cielo. ¿Sabes qué? Eso es esperanza de lo que no tiene remedio según el mundo, pero según la Biblia tiene remedio. Se llama resurrección. Jesús lo vivió, Jesús lo sufrió, murió, pagó por nuestros pecados para que tú y yo podamos tener acceso a esta herencia. ¿Y sabes qué? Jesús resucitó para darnos una esperanza. Primera de Corintios 15, 17 en adelante. ¿Y si Cristo no ha resucitado? Claro que sí ha resucitado, es un sí condicional. Dice: la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. En este caso también están perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Pero la esperanza que tenemos es que en Cristo no es solo para esta vida, es para la vida eterna. Porque Cristo resucitó, yo tengo esperanza. Porque Cristo resucitó, tú tienes esperanza. Vamos a ponernos en pie, por favor. Y quiero que oremos en los últimos minutos que tenemos. Porque si tenemos esperanza para lo que no tiene remedio, que es la muerte, ¿por qué no tener esperanza para las situaciones en tu vida que hoy son complicadas? Te digo una cosa, la herencia en Dios tiene condiciones. Escucha, ¿cuál es la condición para resucitar? Haber muerto. Para ti y para mí es importante morir a nuestra vieja naturaleza, morir a nuestro yo. Yo recuerdo que uno de los consejos más valiosos que he recibido de mi pastor, cada que me veía con cara así me decía: hijo, ¿cómo estás? Y yo, más o menos. ¿Qué te pasó? No, pues es que me peleé con mi esposa. Siempre me dio el mismo consejo. Siempre me dijo: hijo, morir a nuestro yo. Ya, nunca me dio otro consejo matrimonial, nunca. Nunca necesité otro consejo matrimonial. ¿Y sabes qué? No es un consejo matrimonial, es un consejo de vida, es un consejo de salvación. Porque si no muero a mi yo, no puedo resucitar a la vida que Dios me quiere dar y a la esperanza que Dios me quiere dar. Yo quiero pedirte que cierres tus ojos y vamos a hacer 2 oraciones rápidamente. La primera tiene que ver con tu yo. Y pon tu yo te animo delante de Dios y dirá al Señor: Señor, aquí está mi yo, aquí está todo lo que soy, yo te lo entrego, yo estoy dispuesto a morir a ese yo que a veces no me ayuda, que a veces me distrae de ti, que a veces se centra demasiado en mí. Señor, perdóname, quiero morir a mi yo. Para resucitar a la nueva vida que tú me das, Señor. Y la segunda oración tiene que ver con eso que te ha quitado el sueño, que te molesta, que te angustia, que te tiene agüitado, como lo quieras decir. ¿Sabes qué? Eso también tiene que morir. Tienes que podérselo entregar a Dios.
Si es que no sabes qué hacer con tus hijos, ora en este momento conmigo y entrega esa situación a Dios. Si tu matrimonio está en un tiempo difícil, entrégalo a Dios. Si es trabajo, entrégalo a Dios. Vamos, ora. No te voy a guiar. Tú ya sabes qué es lo que tienes que entregarle a Dios. Porque la muerte y el sepulcro y su aguijón en nuestra contra no tienen poder, mucho menos situaciones difíciles en las cuales Dios te puede dar la victoria, pero lo tienes que entregar para que Dios pueda hacer. Y mientras cantamos al Señor, tú ora y tú entrégale al Señor esas áreas de tu vida.